el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de los tesalonicenses no solamente a orar, sino a orar ¿cómo? Sin cesar. Interesante que esta enseñanza no solamente fue enfatizada por el apóstol Pablo, sino que también fue enfatizada y enseñada por el propio Señor Jesucristo. Si uno va, por ejemplo, a Lucas capítulo 11, en el Evangelio de Lucas, el Señor Jesucristo enseñó dos parábolas relacionadas a la oración. Y no solamente relacionados a la oración en estas dos parábolas, sino a la necesidad de orar y orar siempre. Ese es el propósito de Jesús en estas dos parábolas. La primera parábola que está en Lucas capítulo 11, versículo 5, podríamos llamar la parábola del amigo importuno. Vamos a leerla de qué se trata. Y dice, les dijo también, ¿quién de vosotros, que teniendo un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo ha venido a mí de viaje y no tengo que poner delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y Jesús luego dice, yo digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, le dará en lugar de pescado una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Interesante que el Señor Jesucristo enfatiza algunas cosas acá, en estas parábolas. Vamos a mirar también la parábola de la viuda y el juez injusto. Pero en estas dos parábolas Jesús hace un contraste en lo que Dios no es, lo que es el hombre y lo que Dios no es, ¿verdad? Vemos que este hombre dio lo que su amigo le pedía, pero no por su amistad, no porque tuviera cariño, sino por la importunidad. Diciendo verdad, era quizás de noche, tarde de la noche, él estaba con su niño en cama y estaba pesado llamando a la puerta, quizás estorbando, y este hombre dice, bueno, para que me deje tranquilo, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar lo que quiere. Si se va y puedo descansar con mis hijos. No por amistad. Fue, ¿verdad? Porque él sintió esa importunidad de su amigo y entonces, ahora, Dios no es esto. Vamos a mirar lo que Dios no es. Así que Jesús enseñó este principio en esta parábola, ¿verdad? De orar y no desmayar. Miren, hermanos, hay otra parábola, por ejemplo, que está en Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas 18, versículo 1. Y esta parábola es la parábola de la viuda y el juez injusto. Verso 2 dice, verso 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual vino a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Miren, una de las cosas que enfatiza justamente esta palabra es lo que Dios no es. En primer lugar, nunca vamos a importunar a Dios con nuestras oraciones. Nunca importunamos a Dios.
¿Entienden? O sea, este amigo que estaba acostado con sus hijos, él creyó que era un momento importuno, pero por la importunidad le dio lo que su amigo pedía. Este juez no era bueno, no era justo, no tenía temor de Dios. Pero él dijo, bueno, esta viuda, ¿verdad? Tan persistente, le voy a hacer justicia para que me deje tranquilo. Pero, hermanos, nunca molestamos a Dios con las oraciones. Nunca cansamos a Dios, nunca aburrimos a Dios con las oraciones. Nunca encontramos a Dios de vacaciones o descansando. Nunca encontramos a Dios en un momento que, mirá, justo no te puedo atender. Dios sí te puede atender siempre. Qué bueno es eso. Y una de las cosas, hermanos, que la parábola de dice, del juez injusto, era un hombre malvado. Pero, hermanos, la pregunta es, ¿cómo es nuestro Padre Celestial? Nuestro Padre Celestial es justo, es bueno, es compasivo, es misericordioso, es amoroso. ¿Entienden? Entonces, ¿qué contraste está entre Dios y este hombre, este juez injusto? Por eso nosotros tenemos que ser animados a través de esta enseñanza que el Señor nos da a orar. No molestamos a Dios. Podemos venir a cualquier hora, en cualquier momento, con cualquier petición a nuestro Padre Celestial. Podemos acercarnos con esa confianza. Y no estamos llegando a una persona, ¿verdad? No, estamos llegando a un Padre tierno, a un Padre amoroso. Hermanos, podemos mirar algunos ejemplos de la oración persistente. Jesús fue un hombre de oración. Su vida caracterizada aquí en la tierra, ¿verdad? Aparte de que Cristo enseñaba, discipulaba a los discípulos, hacía milagros, tenía un ministerio público muy ocupado. Pero él siempre hacía un tiempo para orar a solas con Dios. Muchas veces los evangelios dicen, ¿verdad?, que él salía muy temprano, los dejaba a los discípulos y hacía el tiempo para ir y orar a Dios, orar a su Padre. Por ejemplo, Lucas 6, versículo 12 dice, y pasó la noche en oración. Una noche orando, dice ese texto. Marcos 1:35 dice que él acostumbraba a levantarse muy de mañana, cuando estaba de noche, oscuro, y salía a lugares solitarios y allí oraba. Esa era su costumbre, era su práctica. ¿Y cómo oraba? Miren, es interesante el escritor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 5, versículo 7, usa 3 verbos que Jesús usaba en la oración para ver la intensidad de la oración de Jesús. Por ejemplo, dice que Jesús oró con súplicas, oró con clamor y oró con lágrimas. Qué tremendo, hermanos, ¿no? No era una oracioncita, ¿verdad? Una vez un creyente dice, vamos a hacer una oracioncita. Pero no es una oracioncita, o sea, Jesús clamaba al Señor. Ahora, yo pensaba mientras estudiaba esto, hermanos, si Jesús dependía tanto de la oración, ¿qué dicen ustedes de nosotros? ¿Qué piensan ustedes? Nosotros más, exactamente. ¿Cuánto más dependemos nosotros de buscar a Dios en oración? Si aún el Hijo de Dios, el Hijo, ¿verdad? Dios hecho carne, necesitaba la parte humana, necesitaba orar, porque dependía y veía esa necesidad. ¿Cuánto más nosotros? Otro ejemplo, hermanos, en las escrituras de oración es la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. Miren, la iglesia primitiva se caracterizó por ser una iglesia constante y perseverante en la oración. Así se caracterizó, por ser una iglesia constante y perseverante en la oración. Una de las cosas que vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos 1, versículo 14, y dice, todos estos perseveraban unánime. ¿Qué significa esto, hermano? Que no es que estaban orando cada uno en su casa. Estaban juntos, reunidos, orando. La iglesia primitiva acostumbraba a tener reuniones de oración. Y hermanos,
Dice el versículo 15 que eran cerca de 120 personas más o menos cuando la iglesia comenzó. Hechos 2:42 también nos dice que la iglesia primitiva, por ejemplo, ¿qué cosas perseveraban? O sea, practicaban y hacían continuamente. Bueno, miren, en la doctrina de los apóstoles, que es la enseñanza, es lo que estamos haciendo hoy. Estamos acá, ¿verdad?, perseverando en la enseñanza de los apóstoles, porque ¿qué estamos enseñando? Lo que escribieron los apóstoles, es la palabra de Dios. Pero, hermanos, no solamente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, o sea, el congregarnos, el compañerismo cristiano, eso siempre estamos insistiendo, hermano. Pero, ¿por qué el pastor siempre está animando, insistiendo con esto? Porque es lo bíblico, es la voluntad de Dios. Es lo que enseña la Escritura. Pero otra cosa, hermanos, y dice en el partimiento del pan, que es la seña del Señor, y por último, en las oraciones. La iglesia primitiva perseveraba en las oraciones. Oraban juntos. Se caracterizaba por ser una iglesia poderosa, fuerte en oración. Y hermanos, a veces uno insiste en esto. Algunos piensan que de pronto la reunión de oración es un invento que los pastores con los años hemos hecho. No. Es el modelo bíblico. Es el ejemplo bíblico. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que seguir, no es solamente una enseñanza, es un ejemplo. Si seguimos en el libro de Hechos capítulo 12, ¿recuerdan cuando el apóstol Pedro estaba encarcelado? ¿Qué hacía la iglesia? Hechos 12, versículo 5 dice, la iglesia hacía sin cesar oraciones por él. Y el versículo 12 dice que estaban reunidos en la casa de María. Y la iglesia a medianoche estaba orando por él, intercediendo. No tenían pereza para orar. Hermanos, algunos piensan, ¿verdad?, que bueno, miren, yo una vez escuché a un creyente decir esto, no, pero yo no oro en público, no voy a la reunión de oración porque Jesús enseñó que orar en público es ser hipócrita. ¿Vieron una vez, hermanos, la mala interpretación de las Escrituras? Porque recuerdan cuando Jesús enseñó en el Sermón del Monte que los fariseos oraban, le amaban orar ¿en dónde? En las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. Pero Jesús está hablando con alguien que era hipócrita. Sí, por supuesto, un hombre, ¿verdad?, que no lo hacía de corazón. Pero no está Jesús diciendo que no debemos de orar juntos. No, hermano, el ejemplo bíblico, ¿verdad?, la iglesia se reunía a orar. Ahora, hermanos, miremos otro ejemplo, el apóstol Pablo, siervo de Dios. Pablo fue caracterizado por un hombre perseverante en la oración. En el mismo libro que nosotros estamos estudiando, ¿verdad?, de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, miren lo que dice. Pablo dice, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y que completemos lo que falta de vuestra fe. O sea, Pablo oraba, ¿cuándo entonces, hermanos? De noche, de día. ¿Y cómo? Con gran insistencia. Pablo era un hombre perseverante. Pablo dice, por ejemplo, allí en Romanos 1:9, Pablo decía, sin cesar hago oraciones por ustedes. Pablo oraba sin cesar por los creyentes de Roma. Estaba mirando, hermanos, ustedes saben, quizás muchos de ustedes saben, pero ¿vieron esos personajes bíblicos que la Biblia menciona poco? Creo que hay solamente 3 pasajes que mencionan a Epafras. Usted dirá, ¿quién es Epafras? Bueno, algunos de estos pasajes están en el libro de Colosenses. Por ejemplo, hermano, Colosenses 1:7 dice que Epafras era consiervo del apóstol Pablo. O sea, era un siervo de Dios. Dice que era amado, o sea, era un hombre amoroso, un hombre con un carácter transformado por Dios. Y también era fiel. ¿Cómo era conocido Epafras? Por un hombre fiel a Cristo. Tenía un compromiso de verdad, con la obra, con la iglesia, con el ministerio, con los hermanos, era fiel. Ahora, otro pasaje que lo menciona es Filemón, versículo 3. Y Pablo dice, Epafras, compañero de prisión.
O sea que Epafras, ¿verdad?, sufrió por Cristo, por predicar el nombre de Cristo. O sea, fue compañero de prisión de Pablo. Pero Colosenses, capítulo 4, versículo 12, aquí menciona una característica de Epafras. ¿Y saben qué fue esta característica? Epafras fue un hombre de oración. No sabemos mucho de Epafras, pero ¿saben qué lindo es esto, no? Epafras fue un hombre de oración. Mire lo que dice: siempre rogando encarecidamente por vosotros. Epafras siempre estaba orando, ¿verdad?, por los creyentes, ¿no? Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo en Cristo, siempre rogando. ¿Cuándo rogaba? Siempre. Siempre estaba orando por los creyentes. Y no estaba orando por él, ¿verdad? Estaba orando por la obra, orando por los hermanos. Siempre estaba orando. Qué lindo testimonio, qué lindo ejemplo a seguir, hermano. Epafras fue un hombre de oración. Todos los grandes hombres de Dios a través de la historia fueron hombres de oración, sin excepción. Juan Wesley, ¿verdad?, que vivió a principios de 1700 en adelante, por 60 años, ¿verdad?, se levantó a las 4 de la mañana para orar. Qué siervo, ¿saben lo que es invierno? Verano, 4 de la mañana se levantaba, por 60 años tuvo esta práctica hasta que el Señor lo llevó. David Livingstone, el misionero inglés que fue a predicar al África, ¿saben cómo murió? Murió, ¿verdad?, en su carpa, en su tienda, y murió de rodillas orando al Señor, clamando al Señor. Ahora, hermanos, uno mira las enseñanzas del apóstol Pablo a las iglesias, las enseñanzas en las epístolas. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo Dios instruye a las iglesias? ¿Verdad? En las epístolas. Casi que en cada epístola Pablo está instruyendo a la iglesia a orar, animando a la iglesia a orar, estimulando a orar, a perseverar en la oración. Por ejemplo, Pablo le dice en Romanos 12:12, constantes en la oración. Constantes. Pero luego Pablo dice, por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículo 18, a la iglesia de Éfeso, Efesios 6, 18, orando ¿en qué? En todo tiempo, con toda oración, con toda súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos, ¿quiénes? Por todos los santos, hermano. ¿Qué necesidad tenemos de orar los unos por los otros? ¿Es larga tu lista? ¿Tenés a tus hermanos? ¿Tenés presente, verdad, las necesidades de tus hermanos? Pero Pablo está diciéndole a estos creyentes, ¿verdad? Ahí en el verso 18, orando en todo tiempo. En todo tiempo. Miren lo que dice también, por ejemplo, Colosenses capítulo 4, versículo 2. La exhortación a la iglesia de Colosa. Perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracia. Así que nuevamente, no solamente Pablo instruye a esta iglesia a orar, sino ¿a qué? A perseverar en la oración. A perseverar en la oración. La palabra oración, volviendo al texto de 1 Tesalonicenses 5, 17, es la palabra griega proseukomais, que significa interceder, orar, adorar, rogar, aún suplicar. Ahora, hermanos, ¿qué implicación tiene este mandamiento de una forma práctica? ¿Cómo podemos discernir este mandamiento acá cuando dice, ¿verdad?, orad sin cesar? ¿Cómo lo entendemos, hermanos? ¿Qué aplicación podemos dar de una forma práctica para entender esto? ¿Será que, hermanos, tendríamos que tener la iglesia abierta de lunes a domingo y tendríamos que estar las 24 horas del día acá en la iglesia orando? ¿Qué piensan ustedes? ¿O estar 8 horas orando en la iglesia y las otras 8 horas de rodilla? ¿Todo el día de rodilla orando? Por supuesto que no. Nosotros, ¿verdad? Tenemos una reunión específica de oración en nuestra iglesia. Después hay en los anexos, pero
no es la aplicación que tiene esto, hermanos. Lo que estamos hablando acá, cuando dice orar sin cesar, implica en primer lugar tener un sentido claro de la presencia de Dios. Hermano, la Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos, yo estoy en medio de ustedes, pero también, hermanos, Dios está presente todo el día. Dios no solamente está presente en la iglesia. Dios está presente en tu trabajo, en tu estudio, en tu casa, viajando. Él está presente, por lo tanto, si está presente, yo puedo hablar con Él. Y por lo tanto, hermanos, cuando nosotros tenemos ese sentido de la presencia de Dios, yo puedo estar orando, hermano, y de hecho, a veces yo acostumbro, voy manejando y voy orando al Señor. O alabando al Señor, porque sé que está presente. Sé que mi esposa a veces está fregando, ¿verdad? Y está orando al Señor. Y de pronto, hermano, estás haciendo una actividad, ¿verdad? Y de pronto tenés al Señor presente y en ese momento tenés un motivo para agradecer al Señor. Y agradeces al Señor. Y hermanos, ¿verdad que es imposible que nos acordemos de todos los motivos de oración? Porque son tantos que al final somos abrumados por una montaña de motivos de oración. Imposible, y menos yo. ¿Y qué hago, hermano? ¿Saben qué hago? En el día, en el momento que yo me voy acordando, ¿qué hago? Y voy orando. Ah, me acordé de tal cosa. Señor, te pido por esto. Te ruego por esto, Señor. Y qué bueno, hermanos, esto es un hábito de vida que nosotros podemos tener. Es buscar una comunión diaria y constante con el Señor. Hermanos, la oración es el termómetro de nuestra fe. La oración es el termómetro de nuestra fe. Allí en la parábola del juez injusto, el punto, hermanos, decía, ¿verdad? Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese es el punto. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero ¿saben cómo termina Jesús esta parábola? Jesús termina con una pregunta. Versículo 8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Miren esta pregunta que Jesús hace. Ahora, hermanos, cuando uno lee esta pregunta tiene que leerla en el contexto. ¿Y sobre qué Jesús está orando? Jesús está hablando, sobre la oración. Jesús acaba de enseñarle un principio fundamental de la oración. Entonces, hermanos, ¿cómo está el termómetro de fe en tu vida? Bueno, mira tu vida de oración. ¿Cómo está el termómetro de fe de una iglesia? ¿Sabes a dónde tenés que ir? A la reunión de oración. Y ahí vas a ver. Entonces, hermanos, la fe está relacionada con la oración. Y sí, hermanos, ¿saben por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos es por fe. Y si yo estoy convencido que si oro y Dios me escucha, eso me motiva a orar. Eso me anima a orar. Y si yo creo que Dios responde la oración, eso más me anima. Si yo creo en las promesas de Dios. Entonces, hermanos, de acuerdo a nuestra fe es que vamos a orar al Señor, vamos a buscar al Señor. Ahora, ¿cuáles son los estorbos en la vida de oración de los creyentes? ¿Qué cosas estorban la vida de oración de un creyente? En primer lugar, el pecado. Hermanos, el pecado siempre es un estorbo en la vida de un cristiano. El pecado, ¿verdad? Indudablemente el pecado nos quita el deseo de orar. Cuando me refiero al pecado, me refiero a cuando yo estoy en una actitud pecaminosa, pero no la reconozco, ni la confieso, ni me aparto. Entonces, hermanos, eso me quita el gozo, me quita el deseo de orar. El pecado endurece lentamente mi corazón hacia las cosas de Dios. Nos lleva a enfriarnos espiritualmente. Nos debilita en la fe. Nos destabiliza en nuestra vida espiritual. Interrumpe nuestra comunión con Dios. Y podríamos seguir. Una lista interminable. Otra cosa que indudablemente estorba la vida de oración es nuestra propia carne. Nuestra lucha interna que nosotros tenemos con nosotros.
El pastor Paul Washer dice, la carne odia orar. Él dice, la carne le odia orar. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesucristo cuando invitó a Pedro y a 2 de sus discípulos, ¿verdad?, a orar en el huerto de Getsemaní? Y Jesús oró 1 hora y cuando regresó, ¿estaban qué? Estaban dormidos. Y Jesús le dice, ¿qué les dijo? ¿Verdad? Dice, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Tenemos una lucha, hermanos, porque es difícil en nuestra carne. Hermanos, en tercer lugar, otro estorbo para orar es nuestra propia frialdad espiritual. Nuestra propia tibieza, hermano. Nuestra propia carnalidad. Nos hace sencillamente que prioricemos las cosas materiales, las cosas de este mundo, las cosas pasajeras, aún nuestro propio placer o comodidad. Y muchas veces decimos, no tengo tiempo para orar, pero a veces los cristianos tienen tiempo para tantas cosas. Hay cristianos que tienen tiempo para estar horas frente a una pantalla, un televisor, horas para estar frente a un celular. Y a veces, ¿por qué no tenemos tiempo para orar? Entonces tenemos que reconocer y examinarnos internamente y decir, a veces, hermanos, estamos viviendo vidas carnales. Hermanos, la carnalidad simplemente se muestra cuando sencillamente priorizamos las cosas de este mundo por las cosas de Dios. En cuarto lugar, hermanos, otro estorbo en la oración es la lucha espiritual que tenemos. Déjeme decirle, hay una oposición a que nosotros oremos. ¿Sabía? Hay alguien que no quiere que oremos a Dios. Y es el diablo. El diablo odia que oremos a Dios. Y el diablo va a tratar de desanimarnos no solamente como iglesia, sino individualmente a cada uno, estorbarnos a que no oremos. Ni solos ni como iglesia. Porque, hermanos, cuando la iglesia ora o los creyentes oran, la oración mueve a Dios. ¿Entienden? Rompen los planes del diablo. Es un estorbo para él. Entonces, hermanos, nosotros a veces experimentamos esa lucha. Por eso en el contexto de Efesios capítulo 6 versículo 10, cuando Pablo dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Y al final de la armadura, ¿qué le dice en el versículo 18? Orando en todo tiempo. Parte de nuestra manera de estar fortalecido contra la lucha espiritual es orar en todo tiempo. Hermanos, el pastor Martin Lloyd-Jones decía, si un cristiano no ha experimentado luchas en su vida de oración, entonces se nota que no ora. Porque todo cristiano que trata de orar y que hay luchas, a veces hay oposición. ¿Por qué debemos de orar? ¿Por qué cosas debemos de orar, hermanos? En primer lugar, porque la oración nos somete a Dios. ¿Verdad que a veces nosotros, nuestro corazón es tan difícil? Aún como creyente, hermano, nuestro corazón se enaltece. Y tenemos nuestras propias rebeldías internas y nuestras propias rebeliones. Pero sin embargo, cuando venimos a Dios en oración, ¿cómo quedamos? Quedamos mansitos. Cuando nos enfrentamos cara a cara con Dios, ¿verdad? Bueno, Señor, acá estoy. Perdóname, Señor. Porque sabemos que Dios todo lo ve. Y no podemos excusarnos ante Dios. Por lo tanto, la oración, hermano, alinea nuestra mente con Dios. Nos alinea con Dios. Cuando nosotros nos salimos, nos enfoca nuevamente. Nos encarrila nuevamente en su voluntad. Es bueno orar porque la oración nos hace estar sometidos a Dios. Nos somete a Dios. Y nos despojamos de toda nuestra vanagloria, nuestro orgullo. Hermanos, porque no es una simple rutina, en segundo lugar, sino una necesidad en la vida del creyente. Es una necesidad. Y cuando, hermanos, Lucas capítulo 18, versículo 1, vuelvo a la parábola del Señor Jesucristo, miren lo que dice el versículo 1.
También Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Qué dice la palabra de Dios entonces? Que la oración es una, ¿qué? Necesidad en la vida de los cristianos. No es algo que, bueno, si lo hacemos está bien y si no, no pasa nada. Hermano, no, es fundamental. Es necesario, lo necesitamos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque es imposible sostener nuestra vida espiritual sin oración. Imposible. Cristiano que no ora, no, imposible, hermano. Que pueda caminar con Dios, que pueda andar en el Espíritu, que pueda vencer el pecado, que pueda vencer las tentaciones, que pueda agradar. Imposible. Hermanos, necesitamos orar porque somos dependientes de Dios. Hermanos, la oración nos hace conscientes de nuestra total dependencia de Dios y de nuestra debilidad. Un cristiano que no ora, ¿saben lo que se cree, hermano? Es que es autosuficiente. Yo si no oro, porque, ¿para qué voy a orar? Yo puedo. Hermanos, no, necesitamos el poder de Dios diario. Yo le decía hace poco a un hermano, no importa los años que tengamos de convertido, no importa todo lo que sepamos de la Biblia, no importa el ministerio que tengamos dentro de la iglesia, seamos el pastor, el que enseña, las fuerzas vienen de Cristo. No están en nosotros, no somos fuertes en nuestras propias fuerzas. Yo para vencer cada día o vivir en santificación necesito venir al trono de la gracia. Diariamente necesitamos reconocer nuestra total dependencia y nuestra debilidad. Por eso, ¿qué dijo el Señor Jesucristo en Juan 15, versículo 5? Sin mí, nada podéis hacer. Pero a veces pensamos que podemos nosotros. Yo puedo. No podemos. Hermanos, ¿qué nos debe motivar a orar? En primer lugar, hermanos, la oración nos debe motivar porque la oración tiene poder. Tiene poder. Recuerdan que lo que dice Santiago, la oración del justo puede mucho. Hermano, orar no es tiempo perdido. La oración puede mucho. Mueve a Dios. En segundo lugar, otra cosa que nos debe motivar a Dios es nuestra gratitud a Dios. ¿Acaso la pregunta, hermanos, podríamos hacernos en esta noche, ¿no tenemos tantas razones por las cuales agradecer al Señor? ¿No tenemos tantas bendiciones de parte de Dios? ¿No tenemos tantos motivos para decirle, Señor, gracias? Gracias por esto, Señor. Gracias por aquello. Gracias por la comida. Gracias por la salvación. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias porque hasta aquí me has sido fiel. Me has guardado, me has sustentado. Gracias por la familia. No sé, hermano, sigue agregando. Un corazón agradecido ora. El Salmo 103 dice David allí en el versículo 1, bendice alma mía y no olvides ninguno de los beneficios. Hermanos, a veces las oraciones nuestras son, vamos a orar y sacamos una ametralladora y hacemos, Señor, dame. Y solamente pedimos. Y bombardeamos al Señor solamente con peticiones, pero tendríamos que decirle, Señor, gracias. Gracias. Por eso la Biblia dice que nuestras oraciones deben ir acompañadas con acción de gracia. Aun cuando vamos a pedir y estamos en necesidad. Otra razón, hermanos, que nos debe motivar a orar es el deseo de estar en comunión con Dios. Dios siempre nos invita a acercarnos a Él. Si leemos las promesas de Dios, Dios siempre te está diciendo, acércate. ¿Cómo que Dios es alguien que viene y te dice, yo quiero ser tu amigo, yo quiero estar cerca tuyo? ¿Por qué no te acercás? Vení. ¿Qué dice Santiago 4:8? Acercaos a Dios y el qué se acercará a vosotros. Hebreos 4 dice, acercaos al trono de la gracia. Jesús decía en Mateo 11:28, vengan a mí los que están trabajados y cargados. O sea, Jesús siempre nos está invitando. El problema, hermanos, es que a veces nosotros no somos los que estamos dispuestos a acercar. No queremos ese compañerismo con el Señor.
Miren, un versículo que me gustó mucho, hermanos, esta semana fue Proverbios 15:8. Estoy leyendo Proverbios en mi devocional y lo subrayé. Miren lo que dice. La oración de los rectos es su gozo. Y otra versión dice, es un deleite. ¿No es tremendo, hermano, que la oración ante Dios es un gozo para Dios? Es un deleite la oración de sus hijos. No es un estorbo, no es un importuno, no es... Dios se deleita cuando oramos. Dios se goza cuando oramos. Hermanos, otra razón que nos debe motivar a orar es tener la certeza de que Dios escucha nuestras oraciones. Eso es formidable, ¿no? Porque si usted en este momento dice, bueno, quiero hablar porque tengo un problema, quiero hablar con el intendente, no va a poder hablar. Usted va a tener que intentar sacar una cita, un día, y no sé, y posiblemente quizás no pueda. Y si ponemos una autoridad más alta, más difícil. Pero ¿no es maravilloso que nosotros podamos hablar con el Señor de señores, el Rey de reyes, el Creador del cielo y de la tierra, el Dios Todopoderoso? Que Él está así dispuesto a escucharnos. Miren lo que dice el Salmo 34, uno de los salmos preferidos, ¿verdad? Y sé que por muchos de ustedes también. Pero el Salmo 34 enfatiza de que Dios oye la oración. Miren, versículo 4. Busqué a Jehová, ¿y qué? Y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó a Jehová y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos a las oraciones. Versículo 17. Claman los justos y Jehová los oye. ¿Cuántas promesas? En el mismo salmo, hermano. Se enfatiza una y otra vez. Dios oye la oración. Qué bueno. Eso a mí me motiva mucho. Y a veces cuando de pronto estoy un poco desanimado, pienso en estas cosas y digo, qué bueno, ¿verdad? Saber que Dios, a pesar de mis pecados, a pesar de quién soy yo, Dios escucha la oración. Hermanos, otra motivación para orar es el perdón de nuestros pecados. Hermanos, ¿cómo nosotros somos limpiados de nuestros pecados? Sí, Cristo murió, su sacrificio es eficaz, pero hay una condición, hermano. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Pero hermano, Dios perdona si hay ¿qué? Si hay confesión. Y confesar es venir a Dios en oración y decirle al Señor, he pecado, perdóname porque te ofendí. Y ser conciso, no es decirle, Señor, perdóname por los pecados de este año. No. Tenemos que decirle, Señor, ¿verdad? Mentí. Señor, me enojé, tuve celos, no sé. Le hablé mal a un hermano. Y decirle, Señor, pequé, este es mi pecado. Reconocerlo y pedirle perdón al Señor. Otra motivación, ¿verdad?, que nos debe animar a orar es la providencia de Dios. Dios siempre nos invita a que oremos por nuestras necesidades. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? O sea, si Dios no rehusó el darnos la vida de su Hijo, lo más amado, ¿qué cosa nos puede negar? Y Santiago 4:3 dice, ¿no recibís por qué? Porque no pedimos. No, pero ¿cómo voy a pedir? No, pero el Señor quiere que pidas, que confíes. Claro, por supuesto, no para gastar en nuestros deleites. Por eso Mateo 6:11, Jesús en el Padre Nuestro, el que enseñó, el pan de cada día, dánoslo hoy. Y hermanos, por último, otra motivación que nos debe animar a orar es la salvación de otros. Hermanos, qué motivo de oración, ¿no? Yo tengo una lista personal de familiares que todavía no son salvos, pero también, ¿verdad?, de familiares de mis hermanos, de ustedes, que siempre estoy orando. Hijos de hermanos, esposos, padres. Y sé que muchos de ustedes también.
Están orando. Aquellos hermanos que se han apartado. Hermano, eso debe ser una gran motivación que nos debe animar a orar no solamente individualmente, sino como iglesia en nuestra reunión de oración. Orar por nuestra familia. Orar por nuestros hijos. Orar por nuestros amigos. Orar por la salvación de los demás. Saben, hermanos, por último termino. Solo si tenemos a Cristo como nuestro Salvador, podemos tener una oración eficaz. Pensando, ¿verdad? Tenemos que orar. Pero si tú no tienes a Cristo, no ores, porque es vano. No puede llegar. No puede llegar por tu bondad, por tus obras. No puede llegar por tu fe personal. La única manera que tú llegues al Padre en oración, ¿qué es, hermano? Es que tengas a Jesús. Acá, a mi espalda, hay un versículo que está basado en Juan 14:6, que dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sin mí, nadie. ¿Cuánto es nadie? Ni nadie. Puede venir al Padre. Viene a Dios si no es por mí. O sea, en el momento que yo creo en Jesucristo como mi Salvador personal y me arrepiento de mis pecados, entonces en ese momento yo puedo venir en oración al Padre y disfrutar de orar en una relación de padre a hijo, pero solamente si tenemos a Cristo. Por supuesto, si hay alguien aquí que todavía no tiene a Cristo, le animo hoy a que pida a Jesús que le salve, que perdone sus pecados. Te animo a que tú confíes en la obra suficiente, completa, que Jesucristo hizo a tu favor en la cruz. Él murió por ti y esa obra es perfecta y suficiente. ¿Sabes qué? Para perdonar todos tus pecados. No algunos, todos. Y para reconciliarte con el Padre. La Biblia dice que somos aceptos en el amado, en Jesús. Y el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Vamos a orar al Señor.